Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues me da muchísimo gusto tener la oportunidad de participar en este panel y sobre todo en conjunto con estas grandes personalidades. El tema de hoy es contratación y onboarding digital. Y en particular, dentro del contexto de contratación, hay una cuestión que debemos de considerar. ¿Se acuerdan que hace poco se reformó la ley del mercado de valores y se estableció una redacción muy puntual? Esta redacción, a mi juicio, no fue muy feliz. Se establece que la suscripción del contrato de intermediación puede hacerse con una firma autógrafa o con la firma electrónica. Pero en ese orden de ideas, habla de firma electrónica avanzada de sus clientes, otorgada conforme al mecanismo de certificación previsto por el Código Fiscal de la Federación ante el Servicio de Administración Tributaria. Y esta conjunción es muy importante conforme a lo establecido en el Código de Comercio. Esto supone una confusión enorme, porque no hay un mecanismo de certificación previsto en el Código Fiscal y en el Código de Comercio bajo el mismo esquema. Son dos esquemas completamente distintos. Hay una salida en el artículo 6º transitorio de la reforma del 29 de agosto del 2003, donde se establece la posibilidad de que el Banco de México, que a fin de cuentas es la autoridad registradora central del propio SAT, será la que organice el modelo de certificación para las instituciones financieras. Está generándose de verdad una confusión importante en las casas de bolsa y resulta muy conveniente hacer una adecuación. A final de cuentas, la industria quiere tener la posibilidad de utilizar todas las fórmulas posibles de firma electrónica o firma autógrafa para la celebración del contrato. Otra cuestión y otra duda que se presenta muchísimo dentro del esquema de contratación es la firma autógrafa, porque la firma autógrafa puede hacerse en papel o puede hacerse también en un equivalente funcional, como pudiera ser un mensaje de datos. Debemos de considerar que el propio artículo 89 del Código de Comercio establece la equivalencia funcional del papel con el mensaje de datos. Y el propio artículo 89 bis establece que no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de información por la sola razón de que esté contenida en un mensaje de datos. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo firmar de manera autógrafa, no necesariamente electrónico, pero en lugar de hacerlo en papel, hacerlo en un mensaje de datos. Y ello no le quita valor alguno. Entonces, fíjense que se amplía el panorama. Tenemos una firma autógrafa en papel, tenemos una firma autógrafa en un dispositivo tecnológico, tenemos una firma electrónica avanzada o fiable del SAT y una firma electrónica avanzada o fiable conforme a los lineamientos ya lo establecido por el Código de Comercio y la Secretaría de Economía. Todas perfectamente válidas a mi juicio. Y otra cuestión importante es que en el ámbito judicial ya tenemos antecedentes, ya tenemos tesis a favor del modelo de firma electrónica avanzada. Me vas a preguntar, ¿por qué tesis y no jurisprudencia en materia de firma electrónica avanzada? Es muy simple. Como es no repudiable, ya hay disposición expresa en el propio Código Federal de Procedimientos Civiles y Código de Comercio, que no ha habido necesidad de una interpretación a un esquema judicial al respecto. Hay reglas específicas de valoración por parte del juzgador de la prueba electrónica, de la prueba en juicio, de la prueba del mensaje de datos. Entonces, fíjense nada más
que el nivel de riesgo legal entre el uso de una firma autógrafa en un dispositivo tecnológico o de una firma electrónica avanzada es mínimo, es mucho menor. Sí y solo si esta firma electrónica o esta firma autógrafa se genera y se establece con base a los lineamientos establecidos dentro del proceso. Y me voy a referir específicamente a la firma autógrafa en un mensaje de datos. Es decir, debemos de cuidar particularmente que el rasgo característico de la firma manuscrita se estampe sobre el documento electrónico, que no vaya a haber un copy-paste en el documento electrónico. Entonces, teniendo este esquema y pudiendo establecer reglas de valoración o pudiendo establecer rastros de auditoría en el proceso de firmado, se podrá incorporar incluso esquemas de verificación o de validación biométrica de inicio, fin del trazo, etcétera. Ya hoy por hoy, y esta es una cuestión importante, en las disposiciones, en las facilidades administrativas que se publicaron el 15 de junio, se habilitó, fíjense nada más qué cosa tan interesante, la posibilidad de uso de la e-firma, ya sea del SAT o firma electrónica avanzada conforme a Código de Comercio. Es decir, en facilidades administrativas se entendió claramente cuál era el problema que tenemos en la ley del mercado de valores y hoy por hoy es perfectamente válido y posible utilizar. Si quieren, dejo esta primera participación bajo este contexto en relación con el tema de contratación y aun y cuando Sandro pues, nos va a platicar mucho más a detalle del onboarding digital, que es algo muy importante, que ya hoy por hoy se ha habilitado procesos específicos para la contratación en el ámbito financiero, sobre todo en el ámbito bancario, y ya hoy por hoy existen disposiciones expresas para la contratación no presencial por parte de, pues, de casas de bolsa o instituciones bursátiles. Por favor, Sandro. Gracias, Alfredo. Buenos días, me encanta saludarles y verlos. Por supuesto, aprovecho la ocasión para mandar un abrazo cariñoso a Ernesto Reyes Retana, por supuesto a Paqui Rodríguez y un saludo a Dodge Conway también. Me da mucho gusto estar aquí contigo y efectivamente un poco en seguimiento a lo que ya nos decía Alfredo. El tema es sin duda alguna relevante ver cómo se ha ido adecuando la norma a lo largo de los últimos años para aprovechar las nuevas tecnologías, aprovechar los nuevos mecanismos, pero no con esto dejar de alguna manera de tener el ingrediente de la precaución, del cuidado en materia de prevención de lavado de dinero. De alguna manera, desde una perspectiva muy general, y está en las láminas que he preparado muy brevemente, pueden ver cómo Gafi de alguna manera fomenta el uso de la tecnología, incluida, por supuesto, no solamente las plataformas fintech, que como sabemos, fintech es mucho más que un tipo, digamos, de plataforma específica, crowdfunding o monederos electrónicos, e-wallets. Son muchas cosas más, además de esto. Y esta aplicación de la tecnología a través de modelos novedosos incluso que puedan suplir las cuestiones ortodoxas, digamos, o que durante mucho tiempo, y lo decía Alfredo hace rato, ¿por qué no un tema de jurisprudencia? Pues porque no necesariamente hay un conflicto. El tema grafoscópico en el cual estábamos acostumbrados, la grafología, la firma quirografaria, como le llamamos los abogados, hoy puede ser suplida a través de mecanismos que son igualmente válidos, igualmente incluso soportados tecnológicamente hablando, pero no solamente eso, sino que también para el registro de estas firmas electrónicas hay todo un procedimiento, toda una verificación, etcétera. Entonces, este tema, digamos, novedoso, empezó desde julio, déjenme decirlo así, de 2019, cuando las disposiciones de carácter general que aplican a la ley del mercado de valores se modifican y con esto de alguna manera se incorpora la posibilidad
de realizar ya la identificación de los clientes de manera remota cuando pretendieran celebrar contratos de manera no presencial a través de dispositivos electrónicos con acceso, por supuesto, a Internet. Uno de los grandes retos, en marzo de 2020, el propio Gafi dio a conocer su guía sobre el tema de la identidad digital y esta trazaba de alguna manera vínculos importantes entre los estándares, digamos, internacionales que garantizaran la identidad digital y los requisitos que debía haber para efectos de la debida diligencia. Recordemos que cuando tenemos a un cliente, alguien alguna vez me preguntaba en algún foro, Sandro, ya tengo el INE del cliente, ya conozco a mi cliente, ya lo identifiqué, y yo le decía, no te confundas, ya tienes la copia del INE, ahora te falta conocerlo, ahora te falta hacerle la debida diligencia. Tener apenas la identificación es uno de los ingredientes y justamente lo que se busca con estos altos estándares establecidos de manera internacional y que se están acoplando a la norma mexicana, por supuesto, es integrar los componentes digitales que nos sirvan para verificar la autenticidad, digamos, de la identidad. ¿Y a qué me refiero? Por un lado está la prueba de la identidad, digamos que esto es esencial, y esto responde a la pregunta, ¿quién eres? Es decir, en un sistema de identificación digital tiene que haber una vinculación con la credencial o con el documento de identidad y después una autenticación de estos documentos que sea de alguna manera digital. En esta autenticación se responde a si quien dice que eres realmente la persona que dices ser. Y esto se hace a través de diferentes factores de autenticación, que son los factores de propiedad, los factores de inherencia, los factores de conocimiento. Nos lleva a la tercera, digamos, etapa, digamos, de este proceso de identificación, que es el mecanismo de la portabilidad y la interoperabilidad. Y esto se refiere a la credencial de identidad digital de un individuo puede usarse para probar la identidad oficial de estas nuevas relaciones que podamos tener con clientes, con entidades privadas o gubernamentales, sin que tengan que obtener y verificar información de identificación personal y llevar a cabo identificación o verificación del cliente cada vez. Esto es, una vez que abres el expediente, que ya validaste los datos, por ejemplo, con el Instituto Nacional Electoral, ya sabes que ese cliente es quien dice ser, compruebas, digamos, los elementos de la identidad, de la identificación y de la identidad, que son cosas diferentes, y ya que lo tienes, digamos, integrado en el expediente, te permite esta portabilidad e interoperabilidad, perdónenme el término. En las mañanas uno amanece un poco, le hace falta un café, estaba yo justamente en ello, así que... Y este factor lo que permite es justamente poder tener esa transaccionabilidad de manera mucho más habitual, más rápida, mucho más fácil. Debo decir, y para terminar brevemente esta participación, hubo reformas al proceso de identificación en la CUP y obviamente estas reformas están pensadas traducirse o plasmarse también en la norma que opera en el mercado de valores y se refiere a la posibilidad de que personas físicas de nacionalidad mexicana, a través del llenado de un formato, la versión digital del INE, el comprobante de domicilio, la verificación justamente del INE, la verificación del CURP con el Registro Nacional de Población, a través de mecanismos tecnológicos de imagen, de voz, la video selfie, por ejemplo, que antes hablábamos de una videollamada, lo que provocaba una bidireccionalidad mucho más larga, costosa, en fin. Ahora es una video selfie. Con esto verificamos los elementos biométricos del rostro y la prueba de vida. Y lo que decía Alfredo, la aceptación en términos y condiciones para efecto de la firma electrónica. Con eso estamos prácticamente cerrando la pinza. Y el elemento adicional que me parece que es de gran utilidad, que es la geolocalización. Que esto nos permite, ¿de qué nos sirve ir a una sucursal, a una entidad financiera, sacar un recibo a lo mejor de luz de un inmueble que incluso ni siquiera está en nuestro nombre, es un inmueble que rentamos, guardamos ese comprobante de domicilio, sin duda tiene una utilidad, pero nada mejor que poder ir corroborando la geolocalización de manera ordinaria,
cada vez que se opera. Esta verificación de la geolocalización nos da incluso información muy importante, trascendente, para ir matizando el riesgo de la operación. A mí me dijo mi cliente Alfredo Reyes Craft que su domicilio es en la Colonia del Valle y se la pasa operando en Nuevo Laredo, Tamaulipas. No necesariamente ese factor es un factor de alto riesgo, pero sí de verificación de la debida diligencia para ajustar los modelos de riesgo. Finalmente, comentar, las personas morales de Nacionalidad Mexicana ya están integradas en esta modificación que se hizo a la CUP. Igualmente, un formulario, documentos de la persona moral, de acuerdo a las propias disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero, la verificación del INE del representante legal, el CURP, la videoselfie también con el representante, la firma electrónica avanzada y finalmente la geolocalización. Por ahora el tema, digamos, de personas morales extranjeras o personas extranjeras, estamos, por supuesto, trabajando en él. Sin embargo, estamos viendo cómo funciona por lo pronto con esta primera etapa, ¿no? Y déjenme concluir esta participación diciendo que hay requisitos adicionales que son importantes sacar a la luz. Y para evaluar, digamos, los posibles riesgos del lanzamiento de nuevos canales de envío de distribución, hay que analizar, como ustedes saben, cada vez que vamos a sacar un nuevo producto, un nuevo mecanismo, un nuevo canal, necesitamos analizar el riesgo que corremos inherente a temas de lavado de dinero. Hay que presentar, por supuesto, el proyecto del manual de cumplimiento con las modificaciones respectivas a la Comisión Nacional Bancaria, así como implementar mecanismos para almacenamiento seguro de la información, la integridad de la información y el aseguramiento de los canales de comunicación. Estos son, digamos, grosso modo, los elementos que nosotros en la comisión analizaríamos para la autorización específica y, por supuesto, pues abrir los ojos a una nueva fórmula de operar para darle, sin duda, una fuerza, un impulso a un mercado que para nuestro país es fundamental. Regreso los micrófonos al estudio y, por favor, gracias por su atención. Your microphone. Open your microphone. Abra su micrófono, por favor. Sí, Dodge Conway, por favor, solamente enciende tu micrófono y te cedemos la palabra. Gracias, Sandro, gracias, Alfredo, y gracias por la invitación. Y se me ocurre hablar un poco sobre los requisitos regulatorios de Estados Unidos actuales respecto a contratación y nuevos acuerdos y en la era digital. En Estados Unidos comenzamos con el estatuto principal, que es la ley de discreción bancaria. Esta ley aplica solamente no a bancos, pero también a agentes bursátiles, quienes, bajo los requisitos estatutorios, tienen que seguir programas de antilavado de dinero que están diseñados para monitorear su cumplimiento con los requisitos de esta ley de discreción bancaria. Cada agente bursátil o cada uno de sus programas debe ser aprobado por escrito por parte de la alta dirección. Hay 5 componentes primarios del programa de antilavado de dinero de la ley de discreción bancaria. El más importante para esta plática sería que los agentes bursátiles apliquen procedimientos y políticas y controles internos diseñados para cumplir con este acto o esta ley y sus regulaciones. Una de esas provisiones requiere que estos agentes establezcan documentos y que mantengan lo que se llama una identificación, un programa de identificación de clientes por escrito. Uno apropiado al tamaño del negocio, que tenga procedimientos razonables para identificar clientes y retener información requerida y verificar, por último, la identidad de los clientes dentro de un periodo de tiempo razonable, ya sea antes o después de que se haya abierto la cuenta del cliente. Ahora pasamos a unas de las regulaciones implementorias por parte de la Tesorería de Estados Unidos. Esta regulación describe los requisitos mínimos
para identificar a un cliente en un programa. Este programa es uno de los primeros pasos en el proceso de contratación y de onboarding de clientes nuevos y aplican en la era digital incluso. Voy a hablar de los requisitos mínimos porque aplican, como dije, ya sea que hablemos de onboarding digital o de onboarding en persona. Como mencioné anteriormente, las regulaciones implementorias dejan en claro que el programa de identificación del cliente debe ser parte del programa de antilavado de dinero del agente bursátil conforme a la ley de discreción bancaria. También requiere un procedimiento de verificación de identificación. ¿Esto qué significa? Significa que el programa de identificación debe incluir procedimientos basados en riesgos para verificar la identidad de cada cliente al grado de que sea razonable y práctico. Estos procedimientos deben permitirle a la gente la creencia razonable que confirma la identidad verdadera de cada cliente. Estos procedimientos se deben de basar en la evaluación de los agentes de riesgos, incluyendo riesgos presentados por los diferentes tipos de cuentas que tiene el agente. Hay métodos para abrir cuentas, incluyendo que permitan digitalización o no. Y por último, los diferentes tipos de verificación de información disponible. ¿Qué tipo de información de cliente se necesita? Es decir, ¿cómo se determina la verdadera identidad de un cliente? La regulación implementoria requiere que, cuando menos, se debe recabar el nombre, la fecha de nacimiento para personas físicas, el domicilio particular o de trabajo, y para personas morales necesitan la ubicación física, una oficina y demás. También deben de obtener un número de identificación que para personas físicas puede ser una identificación de contribuyente que nosotros llamamos número de seguridad social, pero para ciudadanos no estadounidenses puede ser un pasaporte junto con el país emisor. Como podrán ver, hay documentos formales requeridos que debe de recabar el agente para cumplir su obligación para identificar o determinar la identificación del cliente, ya sea persona física o moral. Esta regulación también requiere que haya un nivel de verificación de clientes. No basta con obtener los documentos, sino que el agente también tiene que desarrollar procedimientos para verificar la identidad de cada cliente con la información que recabó en un periodo de tiempo razonable tras la apertura de la cuenta del cliente. También el procedimiento tiene que describir cuándo se van a usar los documentos o los métodos no documentales o ambos. Aquí se empieza a migrar a un ambiente digital donde pueden tener documentos no documentales para verificar la identificación del cliente. Una vez que se verifica la identidad a través de registros no documentales, es decir, cuando la gente determina que quiere darle la oportunidad al cliente de que se le haga un onboarding y se establezcan documentos sin documentos, el agente debe desarrollar procedimientos que describan los métodos. ¿Cómo van a verificar al cliente sin documentación? Tienen que ser específicos y tienen que ser robustos. Los métodos pueden incluir contactar al cliente, identificar o verificar la identidad por separado, al comparar la información brindada por el cliente y con información recabada por parte de una agencia de reporte crediticio, una base de datos pública u otra fuente. Y quizás puede incluir verificar referencias con otras instituciones financieras o recibir estados financieros por parte del cliente. Sí existen métodos por los cuales los agentes pueden desarrollar programas para verificar la identidad de clientes sin depender exclusivamente en documentación. Para entidades, instituciones, corporaciones, el programa de identificación del cliente debe abordar situaciones en las que, con base en la evaluación de riesgos del agente bursátil de una cuenta nueva, el agente debe de recabar información acerca de los individuos con autoridad para controlar esta cuenta. En otras palabras, ¿quiénes son los beneficiarios o dueños beneficiarios de esta entidad?
y qué diligencia debida tiene que hacer el agente para asegurarse de que tenga bases razonables para identificar a los individuos que controlan a la corporación. Es decir, la regulación no va a permitir que los individuos se escondan detrás de la corporación. Es decir, requiere que los agentes vean más allá de la entidad corporativa para ver quién está en realidad en control. Dos últimos puntos acerca del programa estadounidense, muchos que tienen que ver con la digitalización. Conforme los agentes implementan su programa de identificación, hay ciertos registros que requieren mantener. Estos registros incluyen toda información identificatoria que el agente recaba como parte del proceso de onboarding y de contratación. Deben de incluir una descripción de cualquier documento que se utilizó, una descripción de los métodos y los resultados de cualquier medida tomada para verificar la identidad de un cliente y una descripción de cómo el agente resolvió cualquier discrepancia que se haya encontrado en la información que el cliente le brindó. Por último, el agente debe retener estos registros. No basta solo con obtenerlos o recabarlos, pero tienen que conservarlos durante unos 5 años. El último punto acerca del programa regulatorio de Estados Unidos es que estos programas de identificación de clientes que mencioné deben de incluir procedimientos para determinar si el cliente aparece en alguna lista de terroristas o de organizaciones terroristas. Se hace una revisión de sanciones y se asegura de que el cliente no esté en alguna lista prohibida conocida de la Tesorería de Estados Unidos u otras entidades. Con eso les agradezco y con gusto acepto preguntas. Recibimos de su parte cualquier pregunta, comentario, sugerencia y pues pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Querido Alfredo, tengo aquí una pregunta que nos hace la gente, que agradecemos por supuesto, y dice, ¿cuáles son los retos que se presentan a las entidades en la identificación no presencial? Si me permiten, doy respuesta a esta. Digamos, si bien es cierto, la verificación no está sujeta, por ejemplo, al riesgo de ciertos delitos, déjenme pensar, a un delito relacionado con corrupción, extorsión, secuestro. Cada vez que hacemos un análisis de los riesgos que corren los diferentes productos, mecanismos, sin duda representa otro tipo de riesgos, y déjenme ponerlo sobre la mesa, y es un tema real en nuestro país, como el robo o la suplantación de identidad o el fraude, ¿no? En este sentido, creo que las entidades podrían enfrentarse a los riesgos, salvo su mejor opinión, de identificar los riesgos como tal supone un posible aumento en la cartera de clientes, el ofrecer nuevos productos, servicios en diversas zonas geográficas del país a través de estos nuevos canales, y sin duda tendremos que tener la capacidad dentro de las entidades para medir, digamos, estos nuevos riesgos, la identificación de nuevos riesgos a través de estos mecanismos tecnológicos. Otro, no nada más es la identificación de riesgos, sino diseñar mecanismos adecuados para mitigar esos riesgos y, en términos de la legislación, diseñar mecanismos también adecuados para la identificación de los propios clientes, ¿no? Y a esto me refiero, que cumplan, por supuesto, con la regulación, pero que aseguren que las personas del otro lado del dispositivo, cuando nosotros sacamos un teléfono y decimos que sí soy yo, digamos, tengamos la certeza que sea quien dice ser, pero que esto sea práctico, sea fácil, de acceso fácil para el cliente, que no lo lleve a un largo proceso, que lo invite a lo largo, digamos, de una retahíla de brincos de plataformas a abandonar el proceso. Lo que queremos es que haya más incorporación, por supuesto, pero con esto no desgastar la parte de la seguridad. Y yo diría que el tercer gran reto es
a veces nuestra población en general, la cultura mexicana, está, digamos, dudosa, dubitativa, tiene faltas de confianza, digamos, en tema de proporcionar datos y documentos personales a través de mecanismos digitales, de tal manera que en la medida en que tengamos mecanismos de autenticación y de seguridad robustos en estos mecanismos de onboarding digital, podremos hacerle más fácil al cliente también, digamos, su incorporación y la confianza que debe tener, y por supuesto subrayo con tinta roja y plumón amarillo, la importancia que tiene que las entidades cuenten con mecanismos de seguridad en el envío, en la comunicación, en el envío de información, en el guardado, por supuesto, de la información de los datos, para generar un mejor, digamos, ambiente controlado, ¿no? En ese sentido. Tu micrófono, Alfredo, tu micrófono, perdón. Aquí estamos, yo para evitar ruido, pero tenemos una pregunta interesante. Dice que si consideras que debe reformarse la ley del mercado de valores, dice, con la redacción actual que permite la suscripción del contrato de intermediación con firma autógrafa y fiel, o si al establecer firma autógrafa podría interpretarse usar una electrónica general en términos del Código de Comercio. Es evidente que he estudiado quien hizo esta pregunta y me da muchísimo gusto porque es una pregunta muy inteligente. Es decir, primero debemos de hacer una distinción fundamental. Una cosa es la firma autógrafa, que supone un biométrico del firmante, y otra cosa es utilizar una firma electrónica. La firma electrónica es información que se vincula a la identidad del firmante. Dentro de la firma electrónica hay dos tipos. Una firma electrónica que podríamos considerar simple, que no tiene nada de simple y aparte, pues, tiene características que pues la hacen muy poderosa porque utiliza una base que es el intercambio de claves y contraseñas. Y la segunda es una firma electrónica avanzada o fiable, a que se refiere el Código de Comercio y a que se refiere el Código Fiscal de la Federación. Entonces, siento que la redacción actual, como comentaba en mi participación inicial, pudiera ser mejor. Aun y cuando esta redacción no limita ni tantito la posibilidad de utilizar cualquier medio de autenticación seguro, siempre y cuando se cumplan los requisitos. Una cosa es garantizar la atribución, pero también debemos de garantizar la integridad y la accesibilidad, entendiendo por accesibilidad del documento no solamente la accesibilidad al propio firmante, sino a quien tenga un interés jurídico respecto de ese documento o mensaje de datos, juez, auditor, autoridades. Entonces, sí recomiendo pues una reforma a la ley para hacerlo más claro, pero la propia ley no limita la posibilidad y estableciendo elementos pues básicos, lógicos, que ya están hoy por hoy establecidos en nuestra normativa, perfectamente podríamos utilizar. Ya vimos con Conway, por ejemplo, comentó el proceso o el procedimiento dentro del mercado norteamericano. Y fíjense cómo ese procedimiento, ese esquema, no es muy diferente al que utilizamos precisamente para el onboarding digital en México. Vamos con Conway por si hubiera alguna pregunta. Aquí tengo una, Aquí tengo una pregunta para Conway. De hecho, un par de preguntas para ti. Dice, para agentes bursátiles en los Estados Unidos, ¿qué regulador supervisa más y por qué? Y la segunda pregunta sería, ¿estas firmas o agencias deberían de pensar en la capacitación relacionado a estos programas como CIP? Respecto a la primera pregunta, Sandro, ¿qué regulador supervisa más
a estas agencias bursátiles. Existen dos en los Estados Unidos. Está la Comisión de Bolsa de Valores, que es la SEC, y hay otro regulador llamado la Autoridad Regulatoria de la Industria Financiera, que la llamamos FINRA. Actualmente, FINRA vigila más las regulaciones y les explico el por qué. Pese a que se trata de un programa basado en miembros o socios, hace varios años la Comisión de Bolsa de Valores cambió sus recursos en su programa y pasó del lado de las agencias bursátiles al lado de los consultores. Y esto lo hicieron porque la cantidad de consultores registrados en Estados Unidos ahora es de aproximadamente 13,000, mientras que la cantidad de agencias bursátiles o agentes bursátiles es de unos 3,500 actualmente. Entonces tenía más sentido desde una perspectiva regulatoria que las SEC se enfocara o le delegara más a FINRA y que la SEC se enfocara solamente en consultores de inversión. La segunda pregunta en cuanto a la capacitación, sí existen requisitos específicos en la regulación en el que las firmas establecen lo que se espera que sea un programa de capacitación continua y esta capacitación debe ser a la medida al giro del negocio, a sus tipos de clientes y a qué tan grande es el negocio. Y la capacitación se tiene que relacionar con un programa AML. En Estados Unidos, una característica de este programa es el programa de identificación de clientes. Entonces, la respuesta es sí. Dos, el programa AML, por lo general, pero más en específico, el programa de identificación de clientes. Sí, y como dice, sabemos que este programa de capacitación tiene que estar relacionado directamente con los riesgos evaluados en específico en las operaciones. Tenemos otra pregunta, pero primero quisiera responder a otra pregunta. Nos pregunta también la gente aquí si sabemos, más bien saben que algunas entidades están teniendo problemas en la conexión con el INE. Y esto es un requisito indispensable para realizar las operaciones del onboarding digital. ¿Cómo puede solucionarse? Yo les diría de manera muy breve, en mayo de este año, si no me equivoco, a mediados del mes, el INE emitió un acuerdo a través del cual aprobó diversas medidas para ampliar y fortalecer el servicio de verificación de datos justamente de la credencial para votar. Y entre esas, digamos, medidas, estableció incorporar la modalidad de atención vía remota que pueden brindar las instituciones financieras o públicas y para realizar el tratamiento de datos personales y o datos personales sensibles, esto es fotografía y huellas dactilares que obraran en la propia credencial para votar. A través de este servicio de verificación de datos, las instituciones públicas y privadas deberían recabar previamente el consentimiento invariablemente de manera expresa por parte del, digamos, el ciudadano, del elector. Lo maravilloso, digamos, del acuerdo o de esta disposición es que no nada más se requiere esa autorización expresa de manera autógrafa, sino también en concordancia con lo que mencionábamos al inicio, digamos, de la charla, ya se permite que esa autorización exprofesa sea a través de la firma electrónica. Entiendo yo que hay por ahí otra pregunta. Oye, una cuestión interesante y es un complemento precisamente a esta pregunta. Mira, el INE no actúa por cuenta propia y no permite que se revendan las identificaciones o las verificaciones de identidad que hace. Entonces requiere contratar de forma directa con la empresa que va a gestionar esta necesidad de validación de identidad. Debe de contratarlo y pues el INE tampoco tiene una infraestructura tan grande dedicada precisamente a esta gestión que no es su actividad principal. Luego entonces lo que pide el INE vía un contrato o un acuerdo o un convenio es precisamente contar con algo de infraestructura para realizar esta gestión y hacer esta validación. Ahora, no quiere el INE
que esta validación se comercialice de forma independiente, que existan intermediarios que quieran lucrar con esta validación de identidad. Entonces, pues, ¿qué requieres? Requieres ponerte en contacto con el INE y de alguna forma, si no tienes o tienes problemas en cuanto a la comunicación, dotarlo o ceder la infraestructura que requiere para poder hacer o generar esta comunicación. Se habla también, y esta es una cuestión importante, que el propio SAT, como ustedes saben, el SAT recaba nuestras huellas digitales para efectos de obtener nuestro certificado digital. En cuanto a empresas y muchos particulares, tienen muchos millones ya de certificados emitidos. Es uno de los prestadores de servicios de certificación más grandes del mundo, no solo de México. Y en ese orden de ideas, acuérdense que el registro de huellas no forma parte del secreto fiscal. Y al no formar parte del secreto fiscal, se comparte con el RENAPO. Y el RENAPO tiene y cuenta ya con una base de información muy importante. Esta base de información, a raíz de ciertos acuerdos, se va a poner a disposición también como un medio para validación de identidad. Entonces, ya no solamente tendremos la validación de identidad de una vía directamente con la credencial para votar con fotografía, sino también incluso la imagen del iris, por ejemplo, o la huella de los 10 dedos de la mano que recaba el propio SAT de cada uno de los contribuyentes. Bueno, y ahora incluso no contribuyentes, porque ya para, por ejemplo, obtener tu cédula profesional, requieres necesariamente contar con una firma electrónica, aunque no hayas trabajado nunca, ¿no? Entonces, es interesante, Sandro, y fíjense cómo se amplían las posibilidades y ya no, o sea, la idea es que cada vez exista menos esa brecha y pues que exista la posibilidad de validar bajo otras vías. Sé que, por ejemplo, las instituciones financieras y en particular los bancos, en conjunto con la ABM, están armando una base de biométricos que van a compartir y de alguna forma también pues serán medios o registros que permitan validar esa identificación. Perdón por la interrupción, Sandro, pero creía que era importante este punto. No, sin duda es importante. And let me switch it. Ahora voy a pasar a hablar de inglés porque tengo una última pregunta para Conway. Precisamente alguien del público pregunta: mencionaste a FINRA como regulador principal de agencias bursátiles en Estados Unidos. ¿Ellos han emitido algún tipo de lineamiento para identificar alertas que las firmas tienen que incorporar en la diligencia debida? Sí, sí hay una guía, un lineamiento, sí. FINRA emitió uno en 2019 que tiene que ver con alertas que las agencias bursátiles tienen que incorporar a sus programas de AML con referencias específicas a los programas de identificación de clientes. Hay 97 riesgos identificados en ese lineamiento, en esa guía. Unos 10 de estos riesgos tienen que ver con el programa de identificación de clientes. La respuesta es sí. Es muy específica esta guía. No todas las alertas aplican a todas las firmas porque depende, claro, de los tipos de clientes, tipos de productos, tipos de giros de la firma. Pero una guía muy reciente de 2019 tiene muchas consideraciones. Pues amigos, qué gusto. La verdad es que vuela el tiempo. Qué cosas tan interesantes, qué profundidad, y yo por mí me quedaba todo el día, vamos, discutiendo con Sandro o con Conway, que la verdad es apasionante sus puntos de vista y pues todo el conocimiento que están vertiendo en estos elementos, pero pues tenemos también otros esquemas que tratar y la convención sigue en el ámbito electrónico. Muchísimas gracias a todos por el favor de su atención y mil gracias a Conway y a Sandro, por favor, por haber estado con nosotros.
Gracias de verdad. Gracias a ustedes. Un buen día. Gracias, Alfredo. Gracias, Sandro. Gracias, Conway.